Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Gay-Lussac, cuyo enunciado es el siguiente. La presión del aire en un matraz cerrado es de 510 milímetros de mercurio a 50 grados Celsius. ¿Cuál es la presión del gas si se calienta hasta 135 grados Celsius y el volumen permanece constante? Ahora bien, como ya expliqué en videos anteriores, la ley de Gay-Lussac es una de las leyes de los gases que relaciona la presión de un gas con la temperatura a volumen constante. En su enunciado, esta ley establece que el volumen de una cantidad de gas aumenta o disminuye proporcionalmente a su temperatura si el volumen se mantiene constante. Ahora bien, dicho esto, vamos a colocar los datos del problema. Se tiene una presión inicial, P1, que es igual a 510 milímetros de mercurio. Temperatura inicial, T1, que es igual a 50 grados Celsius. Debemos de calcular la presión final, P2, cuando la temperatura alcanza 135 grados Celsius. Temperatura final T2, 135 grados Celsius. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P1 dividido entre T1 es igual a P2 dividido entre T2. Ahora bien, de esta fórmula debemos de despejar T2. Despejando T2 vamos a obtener T2 es igual a P1 por T2 dividido entre T1. Ahora bien, hecho esto, se observa que las unidades de temperatura están en grados Celsius y debo de realizar la conversión a grados Kelvin. Realizando la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, vamos a obtener, tenemos T1 50 más 273,15 grados Kelvin. Esto va a ser igual a 323,15 grados Kelvin. Ahora bien, mismo procedimiento lo vamos a realizar con T2. T2 se tienen 135 más 273,15 grados Kelvin. T2 va a ser igual a 408,15 grados Kelvin. Ahora bien, con estas unidades ya podemos colocar sus valores en la fórmula. Temperatura final T2 va a ser igual a la presión P1. Presión P1 es igual a 510 milímetros de mercurio multiplicado por T2. T2 realizamos su conversión y obtuvimos 408,15 grados Kelvin. Todo esto dividido entre T1. T1 realizamos su conversión también y obtuvimos 323,15 grados Kelvin. Realizando estas operaciones vamos a obtener un valor de 208.156,5 milímetros de mercurio por grados Kelvin, y esto dividido entre 323,15 grados Kelvin. Ahora bien, realizamos estas operaciones y vamos a obtener un resultado de 644,15
grados Kelvin con grados Kelvin se cancelan y nos quedan milímetros de mercurio. Ahora bien, vamos a asumir que se tiene un matraz cerrado y en su interior se tiene aire y está encerrado a una presión P sub 1 igual a 510 milímetros de mercurio a una temperatura T sub 1 igual a 50 grados Celsius. Es calentado a volumen constante a una temperatura T sub 2 igual 135 grados Celsius. Y obtuvimos una presión final P sub 2 igual 644,15 milímetros de mercurio. Se observa que a una temperatura T sub 1 de 50 grados Celsius se tenía una presión inicial de 510 milímetros de mercurio. Se calentó, por supuesto, a volumen constante a 135 grados Celsius y la presión aumentó en su interior a 644,15 milímetros de mercurio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.